contaba al inicio del programa que estamos presentando vidas desde el mausoleo Guremir, un sitio mágico que es patrimonio de la humanidad. Y desde aquí en Samarcanda viajamos hasta Perú, en Sudamérica, donde Yuyashkani no solo se presenta como un grupo de teatro, sino también como un ejercicio de memoria que ha convertido la escena en un espejo social durante más de 5 décadas. Este teatro no se presenta solo para entretener, sino también para invitar a la reflexión y para no dejar que el polvo del olvido cubra las heridas de un país marcado por el conflicto y la desigualdad. Atentos a la historia que sigue. En la lengua quechua, Yuyashkani significa estoy pensando, estoy recordando. Esa es la declaración de principios del grupo cultural que desde 1970 se ha dedicado a renovar la escena teatral del Perú. Con más de medio siglo de trabajo ininterrumpido, se consolidan como un pilar de la memoria y la identidad latinoamericana. Yo creo que hay tres características del momento en que nace Yuyashkani. Yo lo primero que quisiera decir es que Yuyashkani es parte de un movimiento, ¿no? Un movimiento social, artístico latinoamericano que insurge en los años 70 y que tiene todo el eco que viene de la Revolución Cubana, de Mayo 68, de los gobiernos reformistas en América Latina, del cinema nuevo brasilero, del Ucamao en Bolivia, de la nueva canción chilena, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto surge el grupo como una categoría alternativa para crear el teatro y la creación colectiva como una respuesta política para hacer el teatro que sentíamos que teníamos que hacer en ese momento. Su propuesta postula un teatro inclusivo que encuentra en la inmensidad diversidad cultural peruana su principal fuente de inspiración. Toman como referencia los ritos, lo sagrado y el espacio andino para provocar una reflexión sobre el pasado como una herramienta clave para entender el presente. Una de las claves de su permanencia es su solidez como colectivo. Yuyashkani es uno de los pocos teatros de grupo en el mundo que mantiene el mismo elenco que lo fundó o que se integró en sus primeros años. Esta continuidad ha forjado una identidad que combina con maestría la tradición y la modernidad. Yo creo que Los Músicos Ambulantes efectivamente es la obra más sencilla, menos ambiciosa, menos compleja, pero al mismo tiempo la que más nos ha enseñado del actor, del oficio y del Perú también. Del Perú en el sentido de encontrar que ese es un país diverso, un país que en ese reconocimiento de su diversidad, justamente nosotros lo revaloramos como una como diría José Carlos Mariátegui y José María Arguedas, más bien como una riqueza, no como un problema, sino como una gran posibilidad de articuladora. Sus obras abordan temas urgentes como la migración, los desplazamientos forzados por conflictos armados, la violencia y la corrupción. Son un teatro que interpela al poder y da voz a las luchas sociales del Perú profundo. El periodo más difícil llegó con las audiencias de la Comisión de la Verdad. Al escuchar a las víctimas del conflicto armado hablar con voz propia, Yuyashkani sintió que muchas de sus representaciones anteriores quedaban canceladas. La crisis movió su creación, transformando el espacio teatral en un gran archivo y centro de documentación. La obra sin título técnica mixta nace de ese dolor, un acto de poner el cuerpo en escena para representar la complejidad de la violencia, convirtiendo la butaca en un compartir directo con el testimonio. Nunca le hemos tenido miedo a las crisis. Yo creo que las crisis han movido nuestra creación. Las crisis han sido oportunidades, pero esta posiblemente ha sido la crisis más grande, ¿no? Y cuando hay crisis, pues uno también inventa herramientas para enfrentar las crisis. Entonces, esa documentación, ese archivo, ese poner el cuerpo para que en el cuerpo también presente y represente toda la complejidad del conflicto armado interno. Para Yuyashkani, la memoria es un campo de disputa permanente. El teatro se enfrenta a la censura y a un ventarrón neofascista que en Perú y el mundo buscan invisibilizar las violaciones a los derechos humanos y borrar los procesos de la verdad. El grupo lucha contra la narrativa falsa del fujimorismo y de otros poderes que intentan reescribir la historia. Hacer memoria no es solo una tarea artística, sino un acto fundamental y político para alcanzar la reconciliación nacional.
Lo primero que yo quisiera decir es que la memoria es un campo de disputa, ¿no? Un campo de disputa permanente. Por ejemplo, en estos momentos que hay un lugar de la memoria desde el punto de vista bastante democrático, es una tarea fundamental, ¿no? Y más aún ahora que hay no diría un aire, sino hay un ventarrón, digamos, neofascista, no solamente en el Perú, sino en el mundo y en la América Latina también. Entonces, ese ventarrón está también intentando borrar memorias, ¿no? Entonces, yo creo que esa tensión va a ser permanente y en esa lucha tenemos que enfrentarlo peleando de manera permanente en contra de la censura. El grupo cultural no se define por un método rígido, sino por una permanente investigación. Prefieren hablar de teatralidades, esa forma de simbolización que existe antes del oficio y que está en la vida, en la danza, en el mural y en las culturas originarias. Para ello, el teatro no es solo texto y escenario, sino el encuentro convivial, una narrativa completa que usa el cuerpo, la máscara y la herencia cultural para dar cuenta de su tiempo y de las infinitas posibilidades de la comunicación. Cuando pensamos en teatralidad, pensamos en formas de simbolización, en formas de representación. Hay una teatralidad social, ¿no? Que está antes de la teatralidad teatral, que es la teatralidad propiamente del oficio. Usamos otras formas de la narrativa que está en el cuerpo, que está en la danza, que está en la música, que está en el mural, que está en el telar, que está en la máscara, efectivamente, ¿no? Que son otras escrituras que dan cuenta también de nuestro tiempo. Para el grupo cultural Yuyashkani, su arte es un acontecimiento, una fuerza transformadora que por más de 5 décadas ha demostrado que el teatro es un acto de memoria y resistencia, un recordatorio constante de que para construir el futuro es indispensable pensar y recordar el camino recorrido, un norte cultural para nuestro sur.